Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén avanzando sus tareas, se estén portando bien en casa, ayudando a mamita. El día de hoy vamos a tener como tema organización política del virreinato. En el curso de personal social, ya ustedes me conocen, yo soy Miss Trinidad Burgos. Organización política del virreinato. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles empezaron a gobernar el Tahuantinsuyo con ayuda de la nobleza inca. Se produjeron muchos cambios. Los indígenas fueron obligados a practicar la religión católica y dejar de creer en sus dioses. Además, tuvieron que trabajar para los españoles, porque los muchos tuvieron que abandonar sus tierras. Para poder administrar mejor los territorios conquistados en el siglo XVI, se organizaron los virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey. Los virreinatos más importantes fueron el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Este tuvo una duración de más de 300 años. El virreinato contribuyó a que convivieran españoles, indígenas y afroamericanos. La convivencia entre ellos no fue fácil. Con el paso del tiempo hubo una influencia en las costumbres entre unos y otros. Grandes cambios. El Inca fue reemplazado por el rey que vivía en España y depositaba su autoridad en su representante, el virrey. El territorio Inca, antes dividido en 4 suyos, pasó a formar parte del virreinato del Perú, territorios españoles en América. Los ídolos incas fueron quemados y se levantaron templos católicos. Los indígenas que antes vivían dispersos en territorios fueron agrupados en reducciones. En lo político, sobrevivieron los curacas, quienes se convirtieron en trabajadores del Estado español. Muchas indígenas tuvieron hijos de españoles. A ellos se les llamaba mestizos. Organización del virreinato. La corona española estableció en el siglo XVI 2 virreinatos en América: el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España en México. Estos territorios se encontraban muy lejos de España, por lo que se nombraron representantes del rey en América. A estos se llamó virreyes. El rey y el Consejo de Indias se encontraban en España. Los virreinatos, los cabildos, las audiencias y los corregidores se encontraban en América. El virreinato del Perú duró 382 años y hubo un total de 40 virreyes. El virrey Francisco de Toledo fue el 5º virrey y uno de los más importantes. Logró organizar políticamente y administrativamente el virreinato del Perú. Visitó gran parte del territorio para conocer su realidad. Estableció las reducciones o pueblos de indios. Estableció el Tribunal del Santo Oficio. Encargó que escribieran la historia del pasado incaico. Durante la época colonial gobernaron 40 virreyes. El primero fue Blasco Núñez de Vela y el último José de la Serna. Aquí tenemos la organización política del virreinato, que se basa en el rey de España, Consejo de Indias, el virrey, a su vez las audiencias, los cabildos, las encomiendas, los regidores y las intendencias. Los indios de las reducciones. Uno de los principales objetivos de los gobernantes españoles fue agrupar a los indios, obligándolos a vivir en pueblos. Eso permitió a las autoridades controlar mejor a la población nativa y recolectar el tributo que debían pagar. El curaca. Muchos de los antiguos curacas conservaron sus cargos, se convirtieron en intermediarios entre los españoles e indios.
Las actividades económicas, tenemos la mita, que era el trabajo obligatorio que deberían cumplir los indígenas en diversas actividades, especialmente en la minería. La minería fue la actividad económica más importante durante la etapa colonial. Los obrajes eran talleres especializados en producir tejidos y textiles. La agricultura dejó de ser principal actividad económica como era el suyo. El comercio colonial enviaba una larga lista de mercaderías a América, desde hierro hasta aceitunas, que en ese momento el Perú no producía. Al mismo tiempo se recibían grandes cantidades de minerales, principalmente plata y oro. Para evitar que la mercancía enviada de América fuera atacada por los piratas, el intercambio se podía realizar entre el puerto de Sevilla y los puertos americanos de La Habana, Veracruz, Cartagena, Portobello, Panamá y Callao. La sociedad colonial. Tenemos la República de los Españoles, los peninsulares, que eran los españoles que vinieron a América, los criollos, que eran hijos de los españoles nacidos en América. En la República de los Indios tenemos a los indios nobles, descendientes de incas o curacas, indios del común, los que vivían en las reducciones. Las castas, tenemos los mestizos, los mulatos y los zambos. Los mestizos eran hijos de español con india, los mulatos hijos de español con negra y los zambos hijos de negro con india. Muy bien, aquí tenemos la actividad. Aquí tenemos preguntas que vamos a responder según la lectura anterior. ¿Quiénes gobernaron durante la época del virreinato? Los virreyes. ¿Qué cambios se produjeron después de instaurarse el virreinato? Escribe. Escribe el nombre del primer y el último virrey del Perú. El virreinato en que se encontró nuestro país se llamó. Completa el esquema de organización del virreinato. Lo tenemos también ahí para poderlo observar y copiar. Aquí tenemos un mapa. Dice, colorea de color rojo todo el territorio que comprendía el virreinato del Perú. Aquí tenemos para completar los espacios en blancos. Era el representante del rey en las colonias, colocamos ahí. También tenemos aquí un virreinato. Tenemos las palabras aquí que vamos a encontrar en este cuadro. Después tenemos aquí también para marcar si es verdadero o falso, ¿no? Tenemos ahí los textos y según la lectura vamos a marcar si es verdadero o falso. En esa parte de acá tenemos para dibujar los principales productos alimenticios y algunos animales que nos trajeron los españoles. Muy bien, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.